Ya, para comenzar. Y intentando recordar lo que vimos la clase pasada, ¿ya? Si ustedes no se acuerdan, la clase pasada empezamos a hablar sobre lo que era el Islam, ¿ya? Nosotros estamos viendo lo que es la Edad Media, ¿ya? La Edad Media se dio después de que acaba el Imperio Romano de Occidente y empieza a fragmentarse Europa, formándose nuevos reinos. Estamos viendo también, se había quedado el Imperio Romano de Oriente y se habían formado el Imperio Bizantino. También habíamos hablado del feudalismo, ya que el feudalismo es lo fundamental en la Edad Media, cómo se vivía en esa época, con el sistema económico, ¿se acuerdan de los siervos y todo eso? ¿Ya? Eso es muy importante. Y lo que vimos en la clase pasada que tendría que ver con el mundo de la Edad Media, principalmente con que en el mundo de la Edad Media teníamos que entender que había una zona que era la Europa Occidental, todos esos reinos que eran muy católicos, ¿ya? Y para eso nosotros vimos que ahora habían surgido dos aspectos, ¿ya? Por un lado estaba el Imperio Bizantino, que era cristiano ortodoxo, eran cristianos, creían, pero había surgido una nueva religión. ¿Cómo se llamaba esa nueva religión? ¿Alguien se acuerda? Empezaba con I. Con I. I islámica. Muy bien, el Islam. Bien, Javier. Pues había nacido el Islam. El Islam es una religión que nace aproximadamente en el año 500, 700, no me acuerdo exactamente el año, pero principalmente vimos los pilares del Islam, cuáles eran las ideas principales, ¿se acuerdan que yo les dije que tenían que ir rezando? Las ciudades principales, dónde había nacido el Islam, y finalmente cómo se había expandido el Islam, prácticamente llegar hasta lo que es España, prácticamente rodear todo lo que era el norte de África, eh, el mar Mediterráneo, ¿ya? Entonces habíamos dicho que el mar Mediterráneo, que antes había aparecido todo el Imperio Romano, ahora está dividido y estaba controlado por un lado, por Europa Occidental Católica, por el Imperio Bizantino, que es cristiano ortodoxo, y por el Islam, que se le conoce como los musulmanes. Entonces, lo que hoy día yo les íbamos a hablar cómo ellos se relacionaban, principalmente cómo se relacionó el Islam con la Europa Occidental Católica, ¿ya? Y lo vamos a ver en el ejemplo de las cruzadas, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver en sí lo que son las cruzadas, enfocándonos ver esta relación que van a existir entre dos religiones muy diferentes, o tienen muchas cosas en común, pero de comportamientos muy diferentes. Si nosotros nos ponemos a pensar actualmente en la religión, ¿cómo se ve la religión islámica? ¿Se lleva bien con la religión católica en la actualidad? ¿Sí o no? ¿Cómo lo han visto ustedes en la noticia alguna vez? No. A ver, Santiago, si quieres desmuteate y me explicas eso. No. ¿Por qué? ¿Cómo así esa...? Pero por lo menos hasta en los juegos que de repente juegan se ve esa relación muy diferente en lo que son el Islam con la otra religión, ¿ya? A ver, lo que vimos que cuando nació ya el Islam, ¿no? Sí hubo un intercambio cultural con la religión católica, pero también hubieron muchos problemas, y uno de los problemas que vamos a ver son las cruzadas, ¿ya? A ver, primero que todo, ¿qué son las cruzadas? Las cruzadas en sí son una serie de campañas militares, ¿ya? Es decir, campañas de guerra que el fin que tienen es recuperar Tierra Santa, que es la zona de Palestina, ¿ya? Y estas guerras se van a desarrollar en el 1096 después de Cristo a 1270. A ver, aproximadamente van a existir 9 cruzadas, ya son 7 las más famosas, pero van a existir muchas cruzadas, se van a dar en diferentes años, ¿ya? En la idea principal, de origen, fue recuperar Tierra Santa, pero después esa idea como que va a ir cambiando y van a ser motivada por distintas eh, ideas, ¿ya? Ahora vamos a ver un poquito y entender qué es Tierra Santa, ¿ya? Primero, Tierra Santa es la que se ve en esa imagen, ¿ya? A ver, corresponde a lo que es la zona de Palestina e Israel actualmente, ¿ya? Y es considerada
una zona sagrada, una región muy importante para las tres religiones monoteístas, ¿ya? Para los cristianos, para los judíos y para el islam. Entonces, es una zona que podríamos decir que es muy importante para las tres religiones, ¿ya? Es una zona donde está cerca de lo que es el Mediterráneo, donde se ubican los fenicios por ahí, ¿ya? Al norte de Egipto, ¿ya? Cerca muy de lo que es Mesopotamia, de Medio Oriente se conoce muchas veces, ¿ya? Entonces, si han escuchado en las noticias que existen conflictos en Medio Oriente, casi siempre en Siria, por ejemplo, se encuentran cerca de esta zona, ¿ya? Y esta zona desde las cruzadas, incluso desde antes, es una zona muy conflictiva, principalmente porque en temas religiosos es una zona que es importante para tanto cristianos, para judíos y para el islam. Entonces va a ser una zona donde va a haber muchos problemas. De hecho, en la actualidad todavía siguen existiendo estos problemas, como se conoce el conflicto árabe-israelí, ¿ya? Principalmente, o el conflicto en Palestina. Es un conflicto que hasta el día de hoy sigue existiendo en esa zona, ¿ya? Principalmente porque es una zona muy importante para las religiones, también una zona muy importante por su posición geográfica, ¿ya? Que conecta muchos, eh, es un lugar donde se puede comerciar desde oriente hacia occidente, entonces es una zona muy importante para lo que es el mundo, ¿ya? Y de hecho también podemos decir que cerca de esa zona nacieron las primeras civilizaciones, como Mesopotamia. Entonces es una zona que trae conflictos, ¿ya? Es donde, por ejemplo, se encuentra Jerusalén. ¿Te han escuchado la vida de Jesús o no? Jesús, Jesús nace ahí, entonces ahí vamos a ver por qué es importante. Ya, a ver, ¿por qué es importante para las tres religiones? ¿Ya? Primero, para el cristianismo. El cristianismo es muy importante porque es el lugar donde nace Jesús, en Belén, esa zona, ¿ya? Donde predica Jerusalén, cuando se va a predicar a sus 33 años, predica por toda esa zona y muere, ¿ya? Cuando muere Jesús crucificado. Entonces esa zona va a ser muy importante, sobre todo lo que es Jerusalén, ¿ya? Para el cristianismo. En cambio, eh, para los judíos se considera como el centro de toda su espiritualidad, ¿ya? Es, es la tierra prometida que se le dio a Moisés para los judíos, ¿ya? No sé si han visto Moisés o saben la historia de Moisés. Esa es la tierra prometida que Dios le prometió a los judíos para que ellos pudieran crear su país, su estado, ¿ya? Además está el muro de los lamentos, ¿ya? Son lo que queda de el templo de Salomón. Entonces es muy importante para, de alguna forma, los judíos esta zona, ¿ya? De hecho, es el centro de su religión. Es como la parte más importante de su religión, el lugar más importante, ¿ya? Para igual que para los cristianos, ¿ya? Pero para el Islam también es muy importante, ¿ya? Es una de las tres ciudades más importantes para el Islam, ¿ya? De hecho, a ver, se supone que Mahoma cabalgó hasta allá y subió a los cielos en esa zona. Entonces vamos a darnos cuenta que para las tres religiones más grandes del mundo, monoteístas, la zona de Palestina, que se encuentra Israel y Palestina, es una zona muy importante. Y a eso se le considera o se le llama Tierra Santa, ¿ya? Entonces, Tierra Santa es el lugar de Palestina e Israel que se encuentra actualmente, ¿ya? Donde está Jerusalén, está Belén, etcétera, etcétera, ¿ya? Esa zona se le conoce como Tierra Santa, por estas razones. Porque nació Jesús ahí, porque murió después, porque era la tierra prometida para los judíos, y porque Mahoma subió a los cielos desde ahí. Entonces, para todo es muy importante esa zona. Entonces, y cada religión va a tener sus edificios en esa zona, ya muy importante. Por ejemplo, perdón, acá vemos una, un edificio islámico que es muy importante para los islámicos, ¿ya? Que es muy famosa. Entonces, eso es muy importante entender, ¿ya? Entonces, imagínense que es una zona que en ese tiempo uno se encontraba y se podía encontrar con un musulmán o se podía encontrar con un cristiano o con un judío,
¿ya? Y en ese momento no tenían problemas porque podían convivir. Pero va a llegar un momento que van a surgir esos problemas, como siempre surgen cuando hay muchas diferencias, que no debería suceder, pero surgen, ¿ya? Porque, por muchas situaciones, ¿ya? A ver, tenemos también que recordar un poquito la clase pasada con lo que fue la expansión del Islam. El Islam prácticamente, a ver, voy a rayar un poquito, ya, nace acá, ¿ya? Y de ahí se va expandiendo. Y la zona donde se encuentra Tierra Santa es esta, ¿ya? Toda esta zona es lo que se conoce como Tierra Santa, ¿ya? Ven que también ahí limita con el Mediterráneo, entonces, por ejemplo, en la actualidad, en estas zonas hay mucho petróleo, y para llevarse el petróleo tienen que pasar por esas zonas, por eso también es importante esa zona, ¿ya? Pero bueno, acá es lo que se conoce como Tierra Santa, y si nos damos cuenta, toda esta zona fue controlada por los musulmanes, principalmente eran islámicos, ¿ya? Entonces, es muy importante entender eso, que el Islam se expandió rápidamente, ¿ya? Y ocupó lo que era Tierra Santa, ¿ya? Muchos que vivían en Tierra Santa eran del Islam. ¿Ya? Y también tenemos que recordar que el Islam llegó hasta España, principalmente a la península ibérica, ¿ya? De hecho, los árabes, musulmanes principalmente, desde 1700, de alguna forma, 11, se expandieron a lo que es la península ibérica, lo que es España, y dominaron esa zona aproximadamente 800 años. Y a esta zona le llamaron Al-Andalus, ¿ya? Así le llamaron esa zona. Y principalmente, si alguien algún día va a España o a cualquier de esas, a España principalmente o a Portugal, se va a dar cuenta que muchas construcciones tienen la arquitectura islámica, ¿ya? Y de hecho, hay mucha mezcla de cultura y el idioma también. ¿Ya? Pero entonces no tenemos que saber que los musulmanes se expandieron por lo que es prácticamente todo el norte de África y desde España y utilizaron Tierra Santa. ¿Ya? En cambio, el cristianismo también se expandió, principalmente lo que era la zona norte de Europa, ¿ya? Y lo que es el norte de España, principalmente lo que son los reinos de Castilla y Aragón, que lo vemos ahí, ¿ya? Que esos posteriormente van a ser muy importantes incluso para lo que nos ha afectado a nosotros, por lo que es el descubrimiento de América, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, acá el cristianismo también se expande y tiene que de alguna forma convivir con lo que es el Islam y con los otros cristianos que eran los cristianos ortodoxos, ¿ya? Entonces es muy importante entender eso. Si nos damos cuenta, el cristianismo se expande por lo que está Gran Bretaña, eh, Noruega, Finlandia, ¿ya? Se expande mucho. Pero también aquí están los islámicos, los musulmanes, ¿ya? Ya. Y aquí empiezan los problemas. ¿Qué va a ocurrir aproximadamente cerca del año 1050? ¿Ya? Va a existir el pueblo turco. ¿Ya? Los mismos de la teleserie turca, ese pueblo, de alguna forma, va a empezar a crecer y se había convertido al Islam. Y ese pueblo, de alguna forma, empieza a iniciar constantes ataques a lo que es el Imperio Bizantino, principalmente para controlar lo que es Constantinopla, esa zona. ¿Recuerdan que está Constantinopla, que es una ciudad muy importante? Entonces, los turcos, que eran un pueblo que había adoptado el Islam, empiezan de alguna forma a intentar conquistar toda esta zona del Imperio Bizantino, ¿ya? Y empiezan una serie de ataques, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? El emperador del Imperio Bizantino, que se acuerda del Imperio Bizantino, era un imperio que era muy religioso, pero era ortodoxo, le pide ayuda al Papa, ¿ya? Porque en realidad los dos son cristianos, el Papa es católico y el emperador bizantino es ortodoxo. Entonces, le pide ayuda al Papa de alguna forma para detener a los turcos, porque los turcos de alguna forma tenían otra religión, o sea, de alguna forma podían ser malos al final para lo que es el orden de la Iglesia Católica. Acuérdense que la Iglesia Católica prácticamente era lo que unificaba toda Europa y era muy importante el catolicismo. Entonces, claro, el Papa dice, está llegando a otra religión con otros líderes y está atacando al Imperio Bizantino.
Se llevaban mal los dos, sí, pero eran cristianos. Los dos tenían el mismo pensamiento. Entonces, ¿qué iba a hacer el Papa Urbano? Decir, ya, yo te voy a ayudar a detener a los turcos. ¿Ya? Pero, ¿qué va a decir el Papa Urbano II? ¿Ya? Dijo, yo te voy a ayudar a detener a los turcos, pero para eso le voy a pedir ayuda a todos los reinos católicos, a todas las personas que son católicas, a los señores feudales, a los reyes que son católicos, los voy a pedir para que vayan a detener a los turcos. Y además de eso, vayan a recuperar Jerusalén, porque Jerusalén es una ciudad muy importante para nosotros. Entonces, ¿qué hace el Papa? Todos los señores feudales y los reyes, de alguna forma, van a luchar por recuperar Tierra Santa, ¿ya? Y de alguna forma empieza esta cruzada, que es ir a recuperar Tierra Santa. Entonces se juntan muchos señores feudales, príncipes y reinos, y empiezan el camino desde Europa hasta lo que es Tierra Santa. Y con el fin de recuperar. Entonces aquí se van a enfrentar a los turcos, principalmente a muchos islámicos, entonces, muchos árabes. Entonces aquí empieza, y va a ser una guerra muy sangrienta, ¿ya? Que finalmente van a conquistar Tierra Santa y va a quedar para la zona de, se va a fundar un nuevo reino que va a ser el reino cristiano de Jerusalén. Pero va a ser algo que va a durar mucho tiempo. Imagínense que tienen que ir a caballo hasta acá. De aquí hasta acá son meses de recorrido, ¿ya? Incluso, y es porque el Papa lo mandó. Eso es muy importante entender eso. Porque el Papa mandó a recuperar Tierra Santa. En un principio es una guerra por religión, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que entender. De hecho, en un principio ya se reúnen todos los caballeros, pero también, y los guerreros y los señores feudales, pero también hay gente, por ejemplo, Pedro el Ermitaño, que era un ermitaño que vivía, que era pobre, y él dice, ya yo también quiero ir a la cruzada. Y reúne a un montón de gente, campesinos principalmente, y les dice, ya, nosotros tenemos que ir a recuperar Tierra Santa. Y él va con muchos campesinos, que se imaginan en ese tiempo campesinos que no tenían armas, no tenían entrenamiento, y van a Tierra Santa. Muchos se les mueren en el camino, empiezan a saltar para buscar comida. Finalmente llegan a Tierra Santa y se encuentran con un ejército turco. ¿Cómo creen que les fue a los campesinos? Con un ejército profesional turco. Mal, se murieron todos, como dice el Santiago. Ya, muy mal. Ya, entonces, claro, la idea de que recuperar Tierra Santa se transformó en algo muy importante porque era también algo que la religión los mandaba. Entonces podría decir que era una guerra religiosa en ese momento. La primera cruzada fue con el fin de recuperar Tierra Santa. ¿Ya? Eso es muy importante entender. Que la idea era recuperar Tierra Santa y ya se recuperó y ahora estaban de alguna forma libres de los musulmanes. ¿Ya? Pero sí tenía unos fines más políticos, que era sacar a los turcos del Imperio Bizantino. ¿Ya? Entonces, la primera cruzada, fin era recuperar Tierra Santa. ¿Ya? Eso tenemos que tener un poquito claro. ¿Ya? Cuando llegaron principalmente los cruzados, los que se eran los católicos a Tierra Santa, implementaron el mismo sistema que tenían ellos, que es el feudalismo, y fundaron nuevos reinos como el reino cristiano de Jerusalén. Y otra cosa que se dieron cuenta, que empezaron a crear rutas comerciales, principalmente de Oriente a Occidente. Es decir, empezaron a traer cosas de China, de India, por esas zonas conquistadas. Entonces ahí se dieron cuenta que además de haber recuperado Tierra Santa, habían de alguna forma descubierto una ruta comercial que les traía muchas ganancias económicas hacia Oriente. Es decir, podían traer cosas desde Oriente por esas zonas. Entonces, de alguna forma, esto se empezó a cambiar la idea de finalmente ser una cosa religiosa a más ser algo de eh, comercial. Entonces, la primera cruzada fue algo plenamente recuperar Tierra Santa, pero después empezaron a surgir muchas cruzadas con el fin de crear nuevas rutas comerciales, con el fin de beneficiarse económicamente, ¿ya? Porque además, las cruzadas cuando invadían algún pueblo o atacan, también les robaban las cosas, ¿ya? Ahí ya no suena, ¿cierto?
Ya, era que me estás vibrando el celular en la mesa, entonces. Pero ¿escucharon, alcanzaron a escuchar algo? Ya, ¿qué va a ocurrir? Además de que es una cosa muy religiosa, se dieron cuenta que controlar esos territorios o iniciar cruzadas les traía muchos beneficios económicos, principalmente porque ganaban plata sacando, robando a los pueblos que ya habían conquistado o de alguna forma creando nuevas rutas comerciales, principalmente las zonas de Italia que eran muy mercantes. No sé, dijo, ya las cruzadas también, además de justificar porque Dios nos mandó, también nos dan beneficio económico. Y eso es muy importante. También aquí surgen los que son los caballeros templarios, que siempre se ven en muchas películas, ¿ya? Que prácticamente, ¿qué va a ocurrir? Va a ser una orden militar cristiana, ¿ya? Va a ser como unos guerreros, podríamos decir, sí, unos guerreros, que van a estar de alguna forma mandados por la Iglesia Católica. Van a ser como los guerreros de la Iglesia Católica. ¿Ya? Y se van a caracterizar por tener una cruz y estar vestidos así. Principalmente la cruz la tenían aquí arriba del corazón. Un manto acá arriba del corazón. ¿Ya? Estos van a ser los caballeros templarios. ¿Ya? ¿Cuál era el fin primero de los caballeros templarios? El principal era proteger a las personas que iban a peregrinar hacia Jerusalén. Es decir, si usted vivía en Francia y quería ir a Jerusalén, en el camino se podía encontrar con muchos problemas, pues sabían estar los caballeros templarios que defendían a estas personas. Pero ¿qué ocurrió más adelante? Estas personas, de alguna forma, empezaron a ganar mucho poder, a transformarse, a tener muchos contactos comerciales, a ganar mucho dinero por controlar esas zonas. Entonces, finalmente se transformaron prácticamente en un banco, a ganar mucho poder, y finalmente los disolvieron porque empezaron a tener problemas con los reyes. ¿Ya? Entonces, ya, eso también es importante recalcar. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que además de ser las cruzadas en un principio un conflicto meramente religioso, que lo llamó el Papa a la guerra, después, más que se transformarse en algo religioso, se transformó en algo comercial, ¿ya? Que la gente empezaba a ganar plata por las rutas comerciales que se iban creando, ¿ya? Y además también se empezó a ver un intercambio cultural, porque eh, empezaron a, de alguna forma, a relacionarse diversas culturas. Por ejemplo, los árabes, que eran musulmanes, se empezaron a relacionar con los cristianos, que a pesar de que muchos están en guerra, igual comercializaban, igual hacían negocios. Entonces, de alguna forma, se empezaron a expandir la cultura de todos, tanto cristianos como musulmanes. ¿Ya? Entonces aquí vienen un poquito las consecuencias de la cruzada. A pesar de que fue en un momento muy religioso, reiniciaron el contacto cultural entre Oriente y Occidente. ¿Ya? Volvió a nacer este contacto comercial. Pero ¿cuál fue de alguna forma el problema que vieron muchos señores feudales y con las cruzadas quedaron prácticamente pobres? ¿Ya? Y con las rutas comerciales y con esto del comercio empezaron a renacer el poder de los reyes. ¿Ya? Si antes el señor feudal, antes con el feudalismo no se comercializaba porque era una economía de subsistencia. Ahora, con que salieron nuevas rutas comerciales, con que ellos habían perdido un poquito de poder con ir a la guerra, el rey empieza a ganar más poder. Y los señores que tienen más dinero también empiezan a ganar más poder. Pues acá los señores feudales son los principales afectados. Además, pensemos que ir a la guerra no era ir a la guerra y eh, salvarse y después volver. Acá lo más probable que pasara es que si iban a la guerra, no iban a volver nunca. ¿Ya? Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Muchos señores feudales iban y le dejaban de alguna forma la tierra a la iglesia para que los controlaran, para que las cuidara, que la iglesia era como la principal institución de la Edad Media, y después se morían los señores feudales. Entonces, los territorios quedaron para la iglesia, para los reyes. Entonces ahí empieza de alguna forma a decaer lo que es el feudalismo. ¿Ya? Claro, a ver, el señor feudal se va, porque se morían. Claro, pues piensen que eran guerras sangrientas, no eran una guerra pacífica, y moría mucha gente, ¿ya? Y pensemos que
Imagínense, le llegaba una flecha en el pie, ya que ahora no es algo que te puede matar, pero en ese tiempo se llegaba una flecha en el pie, se infectaba y te podía morir. Entonces era muy común morirse en las guerras en ese tiempo, ya, y sobre todo en las cruzadas, ya que eran batallas gigantes, iban todos prácticamente a la guerra. Muchos príncipes, reyes fueron a la guerra, ¿ya? Y algunos murieron. ¿Ya? Y prácticamente aproximadamente son 9 cruzadas. Y las 7 primeras son las más importantes, pero las más grandes, la primera hasta la cuarta. Después son cruzadas más pequeñas que tienen interés más comercial, ¿ya? Principalmente eso. Y un interés más de influir en lo que es y obtener poder, ¿ya? Pero no es algo más como idea de religión. Porque finalmente lo que va a ocurrir con Tierra Santa, que en un principio los católicos van a reconquistar Tierra Santa, pero después se lo van a quitar de nuevo, ¿ya? Y después nunca más la van a poder recuperar. Entonces siempre estuvo esa excusa de recuperar Tierra Santa y después de recuperar España, porque, pero nunca se va a llegar a concretar mucho con las cruzadas, porque las cruzadas en sí ya no buscaban eso de la idea de recuperar Tierra Santa, sino que buscaban el dinero, ¿ya? Buscaban de alguna forma la ruta comerciales. ¿Dónde peleaban? A ver, principalmente en estas zonas. Y a ver, hasta Constantinopla no hubo mucha pelea en un principio, ¿ya? Pero ya llegando acá se encontraron con los turcos que eran musulmanes, y aquí ya se empiezan a ver la pelea. Ya en Jerusalén hubo una pelea ya por recuperar Jerusalén. Y prácticamente las cruzadas también, después empiezan a haber cruzadas que llegaban a España, ¿ya? Y siempre se llamaron cruzadas, principalmente con el fin de recuperar Tierra Santa y también de recuperar el territorio ocupado por el pueblo, por los pueblos, por los turcos, los árabes, que eran de religión musulmana. Entonces siempre se hizo la idea de que era una guerra religiosa, ¿ya? Entonces aquí ya empiezan los conflictos también de religión. Ya son, podríamos decir que también tienen que ver con los primeros conflictos de religión y de la religión católica, porque piensen, el Papa pudo convocar a todos los reyes y a todos los señores feudales de Europa para ir a pelear contra los musulmanes. Y no es fácil, ¿ya? Porque no todos los reyes se llevan bien, ni todos los señores feudales se llevan bien, pero hicieron la alianza porque el Papa se pidió. Eso tenemos que tener claro, ¿ya? Es que imagínense ahora el Papa actualmente le dice, ya yo quiero que Donald Trump y ¿con quién se llama el Donald Trump? Con todo el mundo, pero hagan las paces y sean aliados con el chino, por ejemplo, y le hagan caso y se vayan contra alguien en especial. Así era, pues, exactamente lo que el gran logro de la iglesia, podríamos decir, o logro, como quieran verlo, fue que pudo unificar a todos los reinos cristianos para ir en contra de un enemigo que él tenía. Que no sé si será bueno o malo, pero pudo unificarlos. ¿Ya? Entonces, dice, ¿cómo se ve reflejado la influencia de la Iglesia Católica en las guerras? Tiene que ver con esto. Que alguien me lo puede decir con sus propias palabras, yo lo digo. Tiene que ver con que el Papa y su influencia pudo, de alguna forma, eh, organizar y unificar a toda esta Europa fragmentada que existía llena de señores feudales, de reyes que no tenían poder, pero los pudo unificar para hacer una misión que él quería. Porque le dijo al que se llevaban mal, le dijo ya, nos vamos a unir para derrotar a, a los musulmanes, que ellos los consideran casi infieles porque no seguían su misma religión. O sea, con el fin concreto de recuperar Tierra Santa. De hecho, hay muchas películas de las cruzadas. Hay una película que se llama Cruzadas, que actúa el del Pirata Caribe, Orlando, que la pueden ver y ahí muestra muy claro cómo están atacando Jerusalén, cómo intentan invadir Jerusalén, ¿ya? Las muertes que se producen, etcétera, etcétera. Y la segunda pregunta para cerrar, ¿cómo crees que las cruzadas marcó la relación entre el Islam y el cristianismo? Ustedes, ¿cómo creen que se empezaron
llevar el Islam con el cristianismo. Ahí, bien o mal, mal, bien, mal, Mal. mal. Podríamos decir que se partió muy mal con lo que es la relación del Islam. ¿Ya? A lo largo del tiempo se han podido de alguna forma aprender a convivir, porque económicamente ellos comercializaban mucho después. Podemos ver que es una relación buena en algún sentido, porque económicamente iban muy bien, traían productos de otras zonas. Acuérdense que el Islam se expande gracias al comercio y ahora los europeos necesitan comercializar. ¿Ya? De hecho, ahora, ¿dónde va a surgir principalmente las grandes ciudades? En Italia. Van a surgir grandes ciudades en Italia porque era una península que daba al Mediterráneo. Y va a haber mucha relación entre lo que es el Islam y los cristianos. Nunca va a ser así como excelente, pero sí va a haber buenas relaciones y también malas. Por ejemplo, hoy día, ¿cómo crees que se ve la relación entre el Islam y los cristianos? ¿Estamos bien o mal? ¿Eso? No sabe. Pues yo, según